Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Hoy vamos a tener a un analista económico, profesor universitario en la Universidad de Andrés y fundador de Carta Financiera. Ya todos los conocen, él es Miguel Bogiano. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lu? Bien, todo bien. Bueno, gracias por participar. Sé que es tarde, pero bueno, te agradezco. Domingo, aparte. Domingo, así que te agradezco muchísimo por estar unos minutos acá con nosotros. Bueno, no la saludé a Yani. Sí, buenas noches. Hola, Miguel, ¿cómo andás? Bueno, ¿qué tal? Bueno, Miguel, primera pregunta bien de actualidad. ¿Qué lectura tenés de las manifestaciones que hubo ayer en todo el país? Me parece que es una mezcla de cosas. Es un reclamo. Yo diría que el más saliente es la gente no queriendo que se avance sobre la propiedad privada. Me parece que no hay nadie acá diciendo que el virus no es un problema, pero definitivamente hay un cansancio frente a un gobierno que, sabiendo que estamos todos en una situación de estrés enorme, que quiere decir esta cuarentena, pareciera que juega constantemente en límite de avanzar sobre las libertades individuales. Si vos haces un poquito de memoria, cuando empezó la pandemia, intentaron estatizar las prepagas. Después quisieron soltar los presos. Ahora quieren tomar Vicentín. Entonces, y en el mientras tanto, los privados tenemos que ingeniárnoslas para ver cómo cobramos, cómo generamos plata, y todos los meses el sector público cobra el 100% de su sueldo a fin de mes. Entonces, es una situación totalmente desigual, donde, bueno, uno además tiene fuertes sospechas de por qué sigue extendiendo la serie al Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que actividades como la televisión sean esenciales y no sea esencial la justicia? ¿Por qué seguimos teniendo a los legisladores a través de las pantallas de video, que obviamente no es una supresión, pero definitivamente no pueden actuar de la misma forma que si estuvieran presencialmente? Entonces, hay muchos factores donde está probado que en todos los países del mundo ha habido un avance del autoritarismo. Y bueno, el kirchnerismo tiene y siempre ha tenido características autoritarias que ahora se están exacerbando. Me parece que eso está a la vista. ¿Crees que esta actuación sobre la empresa Vicentín es una actuación puntual sobre esta empresa, o crees que dentro de un tiempito se viene un avallacimiento mayor sobre la propiedad privada? Y hay fuertes sospechas de que no sea puntual. Además, fíjate qué credibilidad puede tener una persona que hace apenas unas semanas dijo: sáquense de la cabeza esas ideas locas de expropiaciones, y al poquito tiempo dice: bueno, estuvimos viendo y Vicentín sí, la vamos a expropiar. Y cuando empiezan a dar las supuestas razones, se dice que hablan de soberanía alimentaria, cuando es un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes. O sea, primera mentira, porque ¿cómo vas a hablar de esa soberanía alimentaria? Después te dicen para que la gente pueda comer. Discúlpeme, señor, Vicentín produce alimentos para cerdos y para pollo, no produce y aceites, no produce cosas de consumo final. Otro cuento. Y después miren, no, bueno, porque en realidad no queríamos que vinieran inversiones extranjeras. Disculpe, pero hasta donde me acuerdo, estaban buscando inversiones extranjeras de enorme envergadura para Vaca Muerta. Es decir, cuando te mienten de una manera tan, vamos a decir, torpe o infantil, porque son indefendibles esos argumentos, bueno, tenés que empezar a sospechar. Yo tengo otra interpretación. La interpretación mía es que ellos deben tener una idea de que a través de Vicentín van a poder forzar al campo a que liquide granos, algo que obviamente no lo van a querer hacer porque el dólar vale 120 y ellos se lo quieren pagar a 70 y después además pagar las retenciones, retener, es decir, lo que vale 120 se lo quieren pagar 40, básicamente, haciendo un redondeo bastante sencillo, y ellos creen que de esta manera se van a poder asegurar dólares que no tienen, porque estarán viendo que
no llegan a un acuerdo internacional, y si no llegan a un acuerdo internacional, vamos a default, que, bueno, en realidad, el árbitro estiró el partido, vamos por el minuto 49 del segundo tiempo, siguen estirando el partido, ya declararon default internacional, una determinada entidad que es la que paga los seguros contra default, dice Argentina está en default, se acabó, pero acá nos siguen haciendo creer que no, en realidad todavía no, y estamos en el minuto 49 del segundo tiempo, como decía. Pero entonces, en esa situación de default, en esa situación de necesidad de dólares, me parece que tienen esta fantasía de que pueden agarrar la compañía esta y forzar a los productores a que le vendan sus granos y hacerse de dólares. Bueno, yo no veo otra interpretación, pero respondiendo a tu pregunta, me parece que esto definitivamente es como el camino para entrar. Si vos expropiás una, ¿y por qué no otras? Fíjate una cosa notable, Luciano, ¿verdad? Sí. Cuando Chávez expropiaba con el petróleo en 140 y él sentado arriba de una empresa como PDVSA que producía a lo loco. Es decir, Chávez tenía la billetera gorda. Hoy el gobierno está quebrado, está en concurso el propio gobierno porque no puede pagar sus deudas y te dice que se quiere hacer cargo de la deuda de una empresa privada. Fíjate el grado de disparate. Y te dicen que tiene que ver con el Banco Nación, cuando el Banco Nación es uno de los acreedores, pero el resto de los privados representa la parte más importante. Creo que el Banco Nación es el 30% de la deuda. Y el resto es deuda privada. Y dicen que le debe plata a productores, esencialmente, que le dieron los granos y no se los pagó. Porque es la metodología, lo que se llama, entrega la mercadería con precio a fijar y dice, bueno, después fijo precios y después me lo pagarás. Es una cosa que no sé por qué decidieron hacerlo así, pero bueno, fue un riesgo empresarial tomado de común acuerdo. Si está bien o está mal, se pusieron de acuerdo ellos. Nadie tiene por qué meterse a decir si está bien o está mal lo que decidieron hacer. Pero, bueno, esto no es solamente sospechoso, es altamente preocupante, porque cuando vos te metés con la propiedad privada, sobre todo cuando tenés tantos exponentes dentro del kirchnerismo que dicen que quieren una Junta Nacional de Granos, que quieren tomar tierras y ponerse a producir, pretenden ir a una situación de Unión Soviética, cuando el comunismo, el socialismo son ideas agradables, pero la evidencia demuestra que no funcionan. A todo el mundo le encantaría que pudiéramos compartir todos y tener casi el sueño de John Lennon, que no existe, en la práctica no existe. ¿Qué va a hacer? La evidencia está en contra. Y Miguel, te cambio un poco de tema. ¿Cómo crees que puede salir la Argentina de esta cuarentena? ¿Crees que va a quedar un sector privado mucho más chico y un Estado más grande? El Estado ya es muchísimo más grande de lo que debería ser. Sí, lo que te va a pasar es que cuando vos tenés una proyección de caída del PBI este año en torno al 12%, efectivamente vos vas a tener una retracción. Ahora, la única manera de que la Argentina pueda volver a crecer es con un sector privado que vuelva a tener las riendas. A ver si entendemos. El sector público no produce nada, pero queda a la vista en la cuarentena. El sector público no produce nada, repitámoslo, y que nos entre en la cabeza, porque queda claro que si los privados no trabajamos, no hay a quién cobrarle impuestos. ¿Sabés cómo está funcionando el Estado hoy? A través de la maquinita del Banco Central que imprime pesos, porque no recauda impuestos. Y si el sector privado no puede producir, la gente no puede trabajar, no le entra plata. Pero los políticos creen que la plata crece en los árboles. ¿Sabes por qué? Porque en ningún momento de su vida tuvieron que generar algo. La mayoría de la gente que vive en el Estado han sido empleados públicos siempre. Entonces no saben lo que quiere decir tener que generar, tener que crear valor. Entonces, sí, tampoco nadie se bajó el sueldo. Por supuesto. Pero además fíjate una cosa que diste un punto que es importante. Muchos dicen, no, bueno, pero si se bajara el sueldo de los políticos, con eso no cambia nada. Pero es que efectivamente se tendría que bajar el sueldo, todo lo empleo público.
todo el empleo público. Eso es solidaridad. ¿No se dan cuenta que del otro lado hay gente que directamente se le cayó a la mitad o el 80% o se le cayó el 100% el ingreso? Hablemos de los restaurantes, hablemos, qué sé yo, de los taxistas. Los taxistas creo que están, les entra la mitad de la plata si llegan. Peluqueros, no sé, hay muchísimas actividades. Hablemos todo lo que son eventos. Bueno, obviamente esto es un problema que está generado en todo el mundo y hay actividades que están siendo mucho más golpeadas que otras. Pero además de todo, todavía fantasean con subir impuestos. Porque el grado de delirio es total. Lo que estoy marcando es que por lo menos por una cuestión extraordinaria deberían bajar todos los sueldos. ¿Para qué? Para poder bajar también los impuestos a la gente. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente no pueda generar un centavo y tenga que pagar unos tributos? No, bueno, te doy moratoria. No es moratoria, no estoy generando. O por ejemplo, que todos los autos estén estacionados en los garajes y no, le siguen cobrando patente. Pero ninguna provincia tendría que estar cobrando patente. Tal cual. Bueno, en fin. Tal Sí, cual. totalmente. Y Miguel, en base a lo que realmente muy interesante lo que está diciendo, sacando un poquito de lo que vos dijiste, que el gobierno está emitiendo para pagar, bueno, el aumento del gasto que hubo en estos tiempos, digamos, y en conjunto también una caída de la recaudación. ¿Cómo va a impactar esto de acá a 6 meses, esta emisión profunda que realizó el Banco Central en, fundamentalmente, me imagino que los precios, ¿no? Bueno, mira, me encanta la pregunta, Luciano, porque fíjate que ellos te dicen una cosa, pero al final hacen algo bastante ortodoxo. ¿Qué quiero decir? Ellos saben que si ponen esos pesos en circulación tenés un problema enorme. Entonces están haciendo lo mismo que hacía el gobierno de Macri. Prendieron la bicicleta financiera. ¿Qué quiere decir? Imprimen todos esos pesos y los sacan por otro lado. Se llama absorción. ¿Qué quiere decir absorción? El Banco Central emite LELIQs, son letras de liquidación, y dice, bueno, voy a sacar pesos de circulación por la barbaridad, la monstruosidad que inyecté a la economía. Entonces vos tenés las tasas de LELIQ el 38%. Todo eso que Alberto Fernández dijo que no iba a hacer, porque no quería pagar una monstruosidad de plata ni intereses, la está haciendo de vuelta. Y bueno, a ver, me vas a decir, y no tiene más remedio. Yo te voy a decir, es cierto, no tiene más remedio. ¿Es culpa de Alberto Fernández no tener más remedio? No, señor. Es culpa de la dirigencia política, donde hoy llegamos a un Estado argentino que no tiene ni ahorros ni capacidad de endeudarse. Sí le podríamos decir a Alberto Fernández que al menos en su corto mandato no ha dado ninguna de las señales para intentar la refinanciación. Porque el sector externo, los acreedores, han estado dentro de todo bastante acomodaticios, pero se han puesto increíblemente rígidos con las consecuencias que tienen. Además no es solo rígidos, porque en realidad, si vos te pones a pensar, prácticamente le están pidiendo que le refinancien sin darle ningún plan de cómo se van a pagar. Hay dos maneras que yo le puedo dar plata a mi tío. Le digo, tío, no me prestás 100.000 pesos. Y el tío le dice, bueno, ¿cómo me lo vas a pagar? No, bueno, porque conseguí un trabajo y ahora yo voy a ahorrar 15.000 pesos por mes y bueno, mira, 15.000, en 7 meses te devolví la plata y te pagué un interés. Entonces en 7 meses ahí tengo... Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad que te decís a tu tío, me prestás 100.000 pesos y te dice, ¿cómo vas a pagar? Dale, tío, aguantame, no sé, ya me lo voy a imaginar. Y vos estás ahí tirado en la cama mirando tele y tomando una birra. Y tu tío te va a decir, amigo, vete a trabajar o mostrame cómo no, tío, sos un botón. Bueno, Argentina es el tipo que está en la cama y dice, no, tío, dale, estoy jodido, pero prestame los 100.000 mangos. O sea, no mostraste ningún plan, no han mostrado ninguna forma en la cual Argentina va a devolver lo que debe, y es al menos esta refinanciación. Entonces, si vos sos el tipo que estás queriendo renegociar y lo estás haciendo de esa manera, bueno, no podés tampoco pretender demasiado. Y Miguel, ¿cuáles crees que son las consecuencias que eventualmente puede tener en la gente si no se llega a un acuerdo con los bonistas? Bueno, las consecuencias son que definitivamente la única manera que vas a tener
de financiarte es a través de la impresión de pesos, y vos podés jugar el juego de la tasa de interés un rato, pero no se necesita ser economista para saber cómo termina el juego de la tasa de interés y las LEVAX y después las LELIX. ¿Cómo termina? ¿Saben ustedes cómo termina? ¿Cómo? Bueno, pero con una explosión del dólar, como siempre ha sucedido. Pero no debería sorprenderles. Es lo que pasó a la mitad del gobierno de Macri. Bueno, las LEVAC, la bola de las LEVAC, la bola de las LEVAC. Ahora están armando de vuelta la bola de las LELIX. Y están creciendo rápidamente. Entonces, si vos no llegás a un acuerdo, indudablemente todo lo vas a tener que canalizar a través de la impresión de pesos, de la bola de las LELIX, que todo es presión sobre el dólar, claro. Y va a llegar a, vaya uno a saber a qué número. Sí, de hecho, cualquier número que digas puede ser, porque no tengo ni idea. Sí, de hecho cada vez este cepo se está restringiendo cada vez más, los importadores ya están teniendo problemas para importar, se está endureciendo, incluso algunos dicen que está ya a esta altura más restringido de lo que era previo 2015 con la etapa de Moreno. Sin duda, ¿no? Este cepo es muchísimo más duro que el final de Cristina. Pero desde diciembre, Macri puso un cepo culposo, el cepo light, el cepo con culpa, y Alberto Fernández le puso un recontracepo. Entonces, esa es la diferencia. Además, como estamos en cuarentena, tampoco vemos algunos efectos del cepo, que son las consecuencias de la brecha. Cuando vos tenés que el oficial vale 70 y el contado de liquidación vale 120, bueno, lo que tenés es que, como vos dijiste, los importadores dicen, che, pero yo no puedo importar. Y bueno, entonces vos vas y le decís, ¿qué tal? Señor, ¿me vendes el televisor? Y dicen, no te lo vendo. ¿Por qué? Porque después, no sé qué precio vendértelo, porque vos me lo vas a pagar en pesos, y yo te lo vendí con esos pesos, comprar los dólares para importar este televisor. Y yo no sé a cuánto me van a vender los dólares. Entonces, entre perder plata o quedarme con el televisor, me quedo con el televisor. Y eso te va a pasar con todos los productos importados, con los que tengan insumos importados. Bueno, ojo con eso, los fertilizantes, fitosanitarios, y bueno, todo lo que tiene que ver con la necesidad de productos terminados importados y productos intermedios o insumos importados. Y Miguel, última pregunta te hago. Muchos empresarios y emprendedores de Argentina están viendo la posibilidad de irse o a iniciar o a continuar sus negocios en Uruguay. La pregunta es, ¿qué está haciendo el presidente uruguayo para fomentar esta iniciativa privada y atraer a argentinos? ¿Y qué estamos haciendo acá para generar todo lo opuesto? En Argentina sigue al pie de la letra el mandato de la marcha peronista, que es combatiendo el capital. Argentina es un país que expulsa capital. ¿Y por qué lo expulsa? Porque lo maltrata, porque le cobra impuestos que siempre son extraordinarios, y le cobra impuestos que van a ser por un poco periodo de tiempo, como era el impuesto al cheque, que ya me perdí hace cuánto está, pero creo que debe estar cerca de hace 20 años, el impuesto al cheque, que iba a ser transitorio. No hay nada más transitorio que no hay nada más permanente que una medida transitoria del gobierno. Eso es en todos lados. En Argentina tenemos una maestría en eso. Argentina es el infierno fiscal. Acá es la cantidad de impuestos y la presión fiscal es enorme, y en Uruguay, bueno, es un país que, como tantos otros, juega el juego de la competencia fiscal. Dice, ustedes si quieren venir acá, vengan, y yo les voy a cobrar menos, porque de por sí cobro menos, pero además está dando algunos beneficios extra, como creo que en los primeros 5 años directamente hay una cierta cantidad de impuestos que no se pagan, no se paga impuesto a los bienes que están fuera de Uruguay. No conozco todos los detalles, pero definitivamente mejoraron las condiciones para atraer capitales argentinos o de cualquier otro lugar del mundo. Lo que pasa es que por la cercanía, el país al que atraen es Argentina. Pero esto es una competencia que se juega en distintos lugares del mundo. También no hace tanto los países nórdicos han bajado impuestos para tratar de atraer contribuyentes, y vuelvo a decir, es un juego de soberanos. Cada país elige cobrar menos. Espectacular, Miguel. Bueno, recontra claro. Nos quedaron algunas preguntas pendientes, realmente súper interesante todo lo que hablamos, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Para otro programa. Para otro programa, te esperamos para otro programa. Te agradecemos mucho y bueno, nos mantenemos en contacto.
Bueno, de acuerdo, Mu- excelente. Muchas gracias, Miguel, te agradecemos por la llamada. Bueno, hasta luego, gracias. Un abrazo Gracias. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22 por Millennium 106.7.